factor de potencia. Nuestro grupo está conformado por Fabián Durán, Karen Palacio, Silvia Juliana Rueda y Luisa Fernanda Rondón. Hola. Esperamos lo disfruten y aprendan. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Bueno, vamos a hacer dos experimentos, dos actividades experimentales, llamémosla así. La primera, vamos a conectar una resistencia sola a la fuente de energía, a la fase al neutro. Una sola resistencia, la resistencia R7 del laboratorio pasado, que ya tenemos el valor. Entonces aquí ya R7 no lo voy a medir porque ya tenemos el valor del laboratorio pasado. Entonces la vamos a conectar solita. Entonces vamos a medir la potencia, vamos a medir el factor de potencia con los instrumentos. Mediremos tensión, mediremos corriente. Luego vamos a conectar solo la bobina L6, esta que usamos en el laboratorio pasado, L6. L6 ya sabemos su valor del laboratorio pasado. ¿Listo? Vamos a medir vatios. ¿Cuánto? Teóricamente, atención, teóricamente cuando conectemos la bobina, ¿cuánta potencia debe marcar este aparato? ¿Cuántos vatios? 0. El factor de potencia aquí, cuando conectemos la bobina, teóricamente debería venir aquí a marcar 0. Mire, en la escala de arriba marca coseno de teta y debajo está el ángulo respectivo. ¿Vamos hasta ahí? Cuando conectemos la resistencia, ahí sí no va a haber problema. La resistencia nos va a marcar aquí factor de potencia 1, porque el ángulo entre la tensión y la corriente es 0. Mira, ahí marcará 0 grados, coseno de 0, 1. 90 grados en atraso, coseno de 90, 0. 90 grados en adelanto, coseno de 90, 0. Bueno, y luego conectaremos ahora sí en paralelo la de resistencia con la bobina. En paralelo. Entonces, vamos a consumir potencia y uno nos va a marcar algo ahí el factor de potencia. Bueno, eso es con el sistema eléctrico sin corrección de factor de potencia. Y luego vamos a conectarle este banco de condensadores. Entonces vamos a conectarle condensador 1, acá, C1, en la posición 1. C1 es un condensador muy pequeño, entonces va a producir una energía, una potencia reactiva muy pequeña. Sin embargo, a ver, el factor de potencia que nos va a marcar es 1. ¿Qué significa eso? Que nos marque el factor de potencia 1 si está conectado a una resistencia, una bobina y un condensador. Que genera toda la potencia reactiva que está. Es decir, imagínense eso, ya lo que consume la bobina lo genera el condensador y el factor de potencia es 1. Recuerde, esto es el aparatico de la electrificadora. Entonces, para la electrificadora es como si estos dos elementos no estuvieran conectados, solamente la resistencia, pero lo interesante es que sí están conectados en paralelo, pero a ella la impedancia que ve es solamente la resistencia. Eso es lo interesante de eso. Bueno, a mí me emociona eso, no sé a ustedes. ¿Esto? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya tanto el amperímetro del batímetro como el amperímetro del cosenofímetro están conectados. Ustedes observen este detalle. Aquí solamente está conectada la resistencia. Nos está mostrando aquí vatios, ¿sí? Vatios. Y está mostrando aquí prácticamente factor de potencia es 1. Coseno de teta 1, o sea, el ángulo de 0. Está demostrado que la tensión y la corriente aquí están en fase. Entonces, miren, a ver, entonces empezamos. La ingeniera del voltímetro, por favor, míranos la tensión fase neutro. Dicte, por favor, ingeniera. 125.56. La corriente. Yo. Corriente total, es la de corriente de la fase. Listo. Dicte el valor. 1.18. Más fuerte del batímetro. ¿Cuánto marca ahí, ingeniero? Entonces, ¿cuánto marca ahí? 160. Bien, 160 vatios, muy bien. Ofímetro, ¿cuánto marca ahí? Factor de potencia, ¿cuánto? 1.
Listo. Adelanto, en adelanto o en atraso. No aplica. Está ahí. No hay ni una cosa ni la otra. Muy bien. Listo. Ingeniera, baja, ingeniera. 128.7. Muy bien, gracias. Corriente por la, aquí, corriente total, ingeniera. 1.23. Muy bien. Corriente por la resistencia, colócala ahí. No aplica porque no está conectada todavía. Corriente por la bobina es igual a 1.23, corriente total 1.23. Potencia del patímetro. ¿A 12? 12. Listo. 12 vatios. 12 vatios. Preguntamos, ¿quién está consumiendo 12 vatios si no está conectada a la resistencia? La resistencia de la bobina. Muy bien. Ok. Factor de potencia, ingeniero. 0.05. No 0.5, sino 0,05. Bien. ¿Adelanto o atraso? Está en atraso. Muy bien, está en atraso. Perfecto, ya. Vamos a conectar la resistencia en paralelo con la bobina. Los breakers. Bueno, entonces, tensión fase neutro. 125. Bien, gracias. Corriente por la resistencia. 1.21. Ay, no, que no puedo tomar todo. Listo. 21. 1.21 para ambos. Corriente por la... Lo total. Corriente total. 1.78. Vatios. 170. 170. Estaba midiendo 160 más 10. 160 más 10 de este, 170. 170. 0.75 en atrás. Coseno phi. 0.75 en atraso. ¿A qué ángulo corresponde eso? 40. Bueno, muy bien. ¿Ya están todos los datos? Listo. Factor de potencia. Factor de potencia 0.70. 0.75 en atraso. Desconectamos, ingeniera, por favor. Gracias. Vamos ahora a conectar, ahora sí vamos a corregir el factor de potencia. RL y lo vamos a colocar en paralelo condensadores. ¿Listo? Vamos a empezar con C1. El más pequeñito. Bueno, ahí vamos a colocar un condensador pequeñito. Lo energizamos, por favor. Ok. Tensión fase neutro, ingeniera. 125.2. Muy bien. Corriente por la resistencia. 1.23. Corriente por la inductancia. 1.20. Corriente por el condensador. 0.15. ¿Ve? Poquita corriente, ¿cierto? Muy bien. Corriente total. 1.72. Muy bien, gracias. Vatios. 170. Factor de potencia. ¿Ya? ¿Cuánto, ingeniero? 0.79. 0.79 en atraso. Sí. Bueno, ese es R7L6C1. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a aumentarle la capacidad. Entonces pasamos a C3, un condensador de más capacidad. Volvemos a medir tensión, ingeniera. 125.9. Corriente por la resistencia. 1.14. Corriente por la bobina. 1.19. Corriente por el condensador. 0.36. Vatios. 170. 170, no se modifica. 0.8 en atraso. 0.8 en atraso. Entonces ahí está, mire, está corrigiéndose poquito a poco, ¿no? Ahí nos cobra o no nos cobra el electrificador. Ahora, sí. Ah, corriente total. 1.56. Bien, ahí nos está cobrando todavía el electrificador a la reactiva, ¿no? Bien, ahora vamos condensador 5, con C5.
Tensión, fase neutro. 125.7. Corriente por la resistencia. 1.14. Corriente por la bobina. 1.17. Corriente por el condensador. 0.60. Corriente total. 1.38. Vatios. 170. 170 vatios. 0,9 en atraso. 170 vatios. 0,9 en atraso. La pregunta, ¿ya quedó corregido el factor de potencia? Sí. Listo. C7, bueno, aquí ya es, vamos a meterle más condensadores de los necesarios. Ese sería el banco de condensadores ideal para este factor de potencia, ¿cierto? Para corregirlo. Entonces ahora vamos a meterle más. Entonces, C7, con C7. Bueno, tensión, fase neutro. 125.3. Corriente por R. 1.16. Corriente por L. 1.20. Corriente por C. 1.23. Corriente total. 1.22. Vatios. 170. Factor de potencia. 0,98. Casi 1, ¿verdad? Casi 1. Entonces quiere decir que el condensador genera todo lo que consume la bobina en reactiva. Muy bien.